Bienvenidos a su programa Heraldo Salud. Gracias a Cabina por dar las indicaciones. Estamos aquí platicando con el doctor Aldo Márquez, que es oncólogo. Y antes de seguir platicando con él, por supuesto, quiero agradecer, como siempre, la presencia de ustedes, de Yair, de Obando, de Liz, de todo el equipo de Heraldo Salud que hace posible, Iván Lavín, Etela Redondo, y a todos los médicos que han participado con nosotros a través de, pues ya casi 2 años de este programa. Y la verdad, a través de las redes sociales nos hemos retroalimentado, como siempre, con ustedes, no solamente con la población nuestra, de nuestro país mexicano, sino de otros países, de Estados Unidos, por supuesto, y de Latinoamérica. Un saludo a todos ellos, a toda la gente de Colombia, por supuesto, de Argentina, en fin. Y que ahora, no sé si supiste el lío que se metieron los argentinos con un cántico racista. Ya ves que ganaron la Eurocopa y el deporte, cómo traspasa a través de la euforia, a través del júbilo de un triunfo entre selecciones, y un cántico que es totalmente homofóbico y racista. Viene a dar al traste con este festejo, ¿no?, entre dos naciones, y luego todavía una vicepresidenta de Argentina que nadie la invitó en el problema, se hace parte de ese problema y toma un nacionalismo mal entendido. Total, que tuvo que ir la hermana del famoso presidente Milei a pedir disculpas a Francia por ese cántico racista en contra de la selección francesa, de los cointegrantes, de su color moreno, de su origen africano, angolés, y que lo sean o no lo sean, pues eso está de menos, ¿no? Y que si sus gustos a través de homosexuales o transgénero, de los participantes, en particular de MAPE, eso es otra cosa que no nada tiene que ver con el deporte, ¿no? Entonces, cómo nos metemos en problemas de la raza humana después de un gran triunfo de la selección argentina, pero tenían que acabar con temas homofóbicos y racistas. Pero bueno, hoy estamos aquí, está con nosotros el doctor Aldo Márquez, que es oncólogo, y hay una diferencia, ¿verdad, Aldo? Claro. Entre oncólogo médico y quirúrgico. Y radiooncólogo también. Por supuesto, la raíz etimológica de onco, ¿qué significa? ¿Qué significa? Tumor, masa. Oncología, pues la verdad es que oncos viene de cáncer, viene de tumor. Fíjate que yo me acuerdo de este fenómeno, porque ya ves que el emblema del cáncer, por decirlo de alguna manera, es un cangrejo. Ajá. ¿Verdad? Y ese cangrejo tiene que ver con lo duro del tumor, de las bolas que aparecen en nuestro cuerpo. Tiene que ver con las tenazas del cangrejo, que representan el dolor que puede producir un cáncer. Y cuando usted voltea al cangrejo hacia patas para arriba, se ve vascularizado, rojo, que tiene que ver justamente con la formación de nuevos vasos totalmente abigarrados, malas formaciones vasculares, y ese representa justamente el cangrejo. Usted diría, bueno, ¿por qué no ponen un conejo? Pues porque el conejo ni es duro, ni está vascularizado, ni tiene las tenazas que puede eventualmente provocar un tumor o un cáncer. Pero en fin, aquí tenemos al experto. Y mencionamos ahorita, Aldo, ahorita el doctor viene medio desvelado porque tiene su trabajo nocturno. Aparte de trabajas en la 71, en la Hospital de Especialidades. Sí, yo soy jefe de servicio de cirugía oncológica desde la unidad de especialidad de la 71. Ahí estamos trabajando. Y aparte, pues trabajamos en Hospital Ángeles y... No, tengo un consultorio en Gómez Palacio. ¿En Gómez? ¿En qué clínica? Se llama Hospital del Carmen. El Hospital del Carmen, ahí está el doctor, así es que lo puede consultar si requiere algunos servicios oncológicos o algunas dudas, o algunas referencias o las famosas segundas opiniones que son muy comunes, ¿no? Fíjate que en la oncología somos tercera, cuarta o quinta opinión. La realidad es que tenemos muchos pacientes que inicialmente son valorados por médicos, ya sea médicos generales o inclusive médicos especialistas, y le dan otro tipo de tratamiento, como puede ser tratamientos conservadores, por ejemplo, un dolor de estómago que malinterpretan como una gastritis y al final resulta ser un tumor gástrico, un dolor en una pierna que resulta ser un tumor en el hueso, por ejemplo,
O en otros casos nosotros somos y dice, ¿sabes qué? Es que ya me vieron 3 médicos y no me encuentran nada. Entonces vine a ver si usted sí me encuentra y usualmente pues son patologías oncológicas, ¿no? Es que el cáncer, tengo yo la impresión, tú nos corriges, Aldo, que puede simular cualquier cosa. Sí, claro. La realidad es que el cáncer en sus etapas iniciales son totalmente asintomáticos. En algunas ocasiones dan síntomas muy insidiosos, en los cuales podemos interpretar una lesión, hasta un rasguño, por ejemplo, que pudiéramos decir, y que puede terminar en un cáncer de piel. Y la realidad es que de manera inicial el cáncer principalmente es asintomático y ya da síntomas cuando la enfermedad está muy avanzada. Recuerdo las famosas frases de los pacientes que dicen, no, yo iba a un check-up, doctor, a tal clínica, al Sanatorio Español, a la Clínica de Andalucía, al Hospital del Carmen, en fin. Y resulta que me encontraron una bolita y de ahí empezó mi estudio y mi peregrinar, una bolita, un nódulo en la radiografía del tórax. Sí, en algunas ocasiones eso es algo que es como un hallazgo incidental, ¿no? Que podríamos identificar porque la paciente va por algún otro síntoma y desafortunadamente le identifican una lesión. Que esos son los mejores pacientes. ¿Por qué? Porque usualmente identificamos lesiones que son asintomáticas, son pequeñas y la tasa de curación es muy alta. El problema es cuando el paciente ya llega muy sintomático. Sí, dice, es que doctor, tengo 2 o 3 semanas o un mes que me empezó a crecer la panza así de manera descontrolada, o identifiqué una lesión que ya me da un síntoma como estreñimiento, como diarrea, y que ya la realidad es que la lesión ya está muy grande como para que le des un tratamiento que le vaya a ofrecer una curación, ¿no? Oye, Aldo, el cáncer, digamos, que ustedes tienen como de los cánceres o tumores más frecuentes, ¿cuál es? En México, el cáncer de mama. ¿El de mama? Por muchos, es el número 1 en diagnóstico y número 1 en mortalidad en Latinoamérica. En Estados Unidos sigue ganando el cáncer de pulmón, ya con el advenimiento de la prevención, de no fumar y de restringir el uso del tabaco, pues ha disminuido mucho la incidencia y la mortalidad. Pero en Estados Unidos sigue siendo cáncer de pulmón, Latinoamérica y el resto del mundo, cáncer de mama. ¿Es válido? Estamos hablando con el doctor Aldo Márquez, es médico oncólogo quirúrgico, que ahorita nos va a decir la diferencia entre oncólogo médico. Ya son finezas, digamos, sutilezas desde el punto de vista en el argot médico dentro de un hospital. Pero bueno, ahorita las vamos a precisar. Mencionabas tú, bueno, que hay diferentes tipos de cánceres en frecuencia. Aquí en México el cáncer de mama, en mortalidad también. Y eso no, como que no me chocó ahorita que dijiste, bueno, sigue siendo el más frecuente y el más mortal. ¿Seguimos asociando de manera justificada el cáncer con muerte, Aldo? Sí y no, en el sentido de que antiguamente, por así decirlo, hace unos 100 años, por así decirlo, no se realizaba el suficiente diagnóstico y las personas las decíamos, es que ¿por qué falleció mi abuelita? Pues quién sabe, algo le pasó y de pronto de uno para otro falleció y no supimos por qué. Esos pacientes que no se identificaban su causa de muerte usualmente eran un padecimiento oncológico que no los habían identificado. Y en este caso, como aumentó el screening, aumentó la detección temprana y aumentó todo el estudio de todos los pacientes, pues ya ahora ya le pones un nombre, ¿no? Ahora ya dices, bueno, sabemos que falleció de cáncer. Entonces no es que la incidencia, no es que el cáncer haya ido en aumento, siempre lo hemos tenido y ahora se han diagnosticado más y hemos identificado más porque las personas y los humanos vivimos más, ¿no? Entonces a mayor edad, mayor tasa de incidencia de cáncer. ¿Tiene que ver el cáncer con el envejecimiento? Todo que ver, ¿sí? Si nos vamos así muy precisamente, mientras más crecemos, más alteraciones genéticas tenemos, ¿sí? Exposición a radiación ultravioleta, el simple hecho de respirar nos causa alteraciones cromosómicas. Entonces, mientras las vamos acumulando, van fallando los genes que nos protegen y por ende vamos a tener más incidencia de tumores o cánceres de cualquier tipo. Hablaste tú de genes que nos protegen. Nosotros tenemos un sistema anticáncer. Todo el tiempo funcionando. Sí, ¿nos explicas cómo está eso? Porque me gusta, sí. Me fascina el descubrir que el ser humano, aunque no lo sepamos, aunque lo ignoremos cómo funciona, pero existe un sistema inmunológico, o como quieras llamarlo,
antitumor, anticáncer, es decir, nosotros nos protegemos de manera natural contra la radiación, contra el arsénico, contra el plomo, contra el tabaco mismo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, específicamente hablando del cáncer, una de las células que más nos protege se llaman células NK o células natural killer o asesinos naturales. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esta célula específicamente en el cuerpo? Se encarga de identificar alguna célula que está mal funcionando dentro del cuerpo y literalmente la asesina. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tiene receptores la célula y dice, mira, esto está creciendo, pero no pertenece a mi cuerpo, por ende, o bueno, más bien lo identifica como propio y dice, pertenece a mi cuerpo, está creciendo, pero no está funcionando bien y literalmente lo mata. Ahí sí no hay segundas oportunidades. Así no es como, bueno, vamos a tratar de reparar esto. No. O sea, directamente llega y lo mata. Qué padre, ¿no? Qué padre que tengamos. Es como una célula superhéroe, ¿no? Le hablas a Superman, a la supercélula, que le va a dar, le va a eliminar. Sí, aquí, ¿qué es lo bueno y lo malo de este tipo de célula? Es que identifica las macromutaciones y identifica también las micromutaciones. O sea, la realidad es que cuando pasa la célula, dice, ahí sí, hablando de discriminación, cuando llegamos aquí sí dice, es un poquito diferente a los demás, se parece, pero es un poquito diferente, así ya no la acepta y la destruye. ¿Sí? Entonces, nosotros prácticamente todo el tiempo tenemos alguna célula, por así decirlo, que tiene cáncer o que es potencialmente productora de cáncer, que nuestro sistema inmunológico la está detectando antes de que se logre desarrollar y la está destruyendo en tiempo real, pues. Uh-huh. Y si es así, como nos estás diciendo, ¿por qué tenemos cáncer? Porque llega un punto en donde ya no funciona ese mecanismo. O sea, podemos tener una célula que es lo suficientemente diferente como para ser otro tejido que ya el cuerpo ya no lo interpreta como propio y dice, bueno, esta célula pues ahí está. Y bueno, ¿qué se parece? Pues no se parece a nada, ya no tiene ningún receptor que yo pueda reconocer. Entonces, al no reconocerla, empieza a proliferar, sigue creciendo y creciendo y creciendo, y eso es lo que al final termina un cáncer. Además de que podemos generar una mutación en la célula que nos ayude a identificar los tumores, que esté fallando, y que al fallar ya no logre reconocer esa célula cancerígena. Cuando te escucho hablar, me viene a la mente el famoso Virchow, Rodolfo Virchow, ¿verdad? Que él prácticamente nos dio la clave en la búsqueda del origen del cáncer, de todos esos mitos y leyendas, desde castigo divino hasta otras cosas, la producción del cáncer o el fenómeno del cáncer en la gente, hasta que él descubrió con un microscopio rudimentario que el cáncer proviene de otras células. Es decir, una célula proviene de otra célula. Y esa célula, lo que acabas de decir, está transformada, malformada, distorsionada, como quieran llamarla, estructuralmente, y se dedica nada más a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, sin ninguna función, y eso hace un tumor o eventualmente un cáncer. Pero ese fenómeno que acabas de estudiar y decir, está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y no para de crecer. Y no para de crecer. Y aquí la situación es que el cuerpo, a pesar de que suene que somos los seres más inteligentes del planeta, la realidad es que biológicamente no somos tan inteligentes, ¿sí? En el sentido de que una vez que ya la célula inicial ya no se identificó que es una célula maligna, que es un cáncer, y que el cuerpo ya lo dejó que proliferara y que siguiera creciendo, ahora el cuerpo dice, bueno, es que ya ahora ya lo tenemos creciendo, ahora lo vamos a dar de comer. Entonces empieza a sacar energía de otras partes del cuerpo, músculo, hueso, grasa, y se las empieza a dar a ese tumor que está creciendo, y el cuerpo dice, bueno, es que yo ya tengo una parte de mí que está creciendo, y lo único que la célula me está pidiendo, pues, es energía para crecer, y yo qué tengo que hacer, pues, suplementarlo, ¿no? Indistintamente de si tenemos un proceso infeccioso de cicatrización, nuestro cuerpo va a estar alimentando ese tumor. Por eso bajamos de peso, por eso somos flacos, débiles. Efectivamente, porque estamos alimentando un bebé malo. O sea, el cáncer nos desgasta. Efectivamente, nos desgasta de estar, no sé, fuertes y de repente a los 6 meses, dependiendo de la evolución y dependiendo, obviamente, del tipo de cáncer y el órgano, etcétera, en general, desgasta. Sí, por supuesto. Eso es algo que nosotros es un consumo. ¿Sí? Uh-huh. Nos está dando, pues estamos alimentando ese
ese tumorcito y al mismo tiempo nos estamos desgastando. Es como si estuviéramos corriendo un maratón todos los días sin reponer las calorías necesarias para mantener ese maratón. Pienso en esas células así como un Pac-Man de esos de los Parecido, videojuegos. sí. Comen y comen y comen y comen y el resto de los órganos pues les vale gorro la función y hasta que terminan por afectar a los demás. Efectivamente así es. ¿Qué hacemos con el cáncer, Aldo? ¿Qué hacemos con el cáncer? Bueno, como estábamos platicando antes de iniciar la plática, pues era el 80% de los cánceres se trata con cirugía. O sea, la cirugía es el pilar de tratamiento y nosotros como cirujanos curamos ese 80% de los cánceres. Bisturí. La navaja sigue siendo el gold standard de muchos tratamientos. Después, por raro que parezca, el 15% de los pacientes se puede curar con radiación. Pues, ¿cuál será el único cáncer que no se trata con bisturí? ¿Los de sangre? Los cánceres líquidos? que son no sólidos. Los líquidos. Como son las leucemias y pudieran considerarse los linfomas. Sí, esos se curan con quimioterapia, pura quimioterapia. Los demás, los sólidos. Todos los demás tumores sólidos. Tienen cuchillo. En algún punto, en algunas situaciones. ¿Y cuál es la idea de operarlos? La idea de operarlos es quitar el origen, o sea, quitar la célula que inició el proceso de crecimiento. En este caso, podemos hablar del cáncer de mama, quitamos el pedacito, la lesión de la mama, damos quimioterapia y complementamos con la radiación. ¿Y en abdomen? Es parecido, depende del órgano que esté afectando en el abdomen. Prácticamente todos los órganos del cuerpo, todos, absolutamente todos, pueden tener cáncer. Entonces, hablando específicamente del abdomen, puede variar. Hay algunos cánceres que se tratan, como por ejemplo el de estómago, que va primero a quimioterapia, ¿sí? O el de páncreas, que va primero a radiación, a cirugía y luego a radiación o a quimioterapia en caso necesario. ¿Sí? En caso de cáncer de ovario, en algunas ocasiones, primero van a quimioterapia y luego van a cirugía. Pero tarde o temprano hay cirugía. Tarde que temprano hay. La cirugía es un tratamiento definitivo. Hay un término que se usa de masa tumoral o carga tumoral. ¿Qué significa eso? La carga tumoral es cuando tenemos células que se están replicando en todo el cuerpo, o sea, y que tenemos un nido de células, que en este caso, por ejemplo, eso se utiliza como para el ovario, ¿sí? Disminuir la carga tumoral quiere decir quitar la mayor parte del tumor, complementar el tratamiento con quimioterapia y en algún otro punto, una cirugía de segunda intención o cirugía de intervalo se llama, hay que quitar lo que resta del tumor, ¿sí? Dependiendo de la respuesta a la quimioterapia. Y tú cuando operas, Aldo, el doctor Aldo Márquez, por supuesto, oncólogo quirúrgico, ¿sangran mucho los pacientes con cáncer en ese sentido de que están malformados, que hay vasos por todos lados, o varía, están limitados, no sé? Híjole, hablar así como de sangrado varía mucho dependiendo de la situación del tumor. Hay tumores que generan nuevos vasos, por ejemplo, uno de los cánceres que forma más vasos es el riñón. Los cánceres de riñón son neoformadores o forman neovasculatura. Entonces esos son tumores que son altamente vascularizados y tienden a sangrar mucho. Y algunos otros que no producen tantos vasos, pero que están en situaciones anatómicas que pasan por grandes vasos, por ejemplo el caso de páncreas. ¿Sí? Por debajo del páncreas pasan toda la sangre del intestino, de ida y de regreso, a través de la vena porta y de la arteria mesentérica superior. Entonces prácticamente está a milímetros del páncreas. Entonces cuando tienes un accidente o puedes sangrar, pues sí son sangrados masivos, ¿no? 3 litros, 3,5 litros. Y ahí sales pálido, ¿no? Sí, o sales pálido cuando tienes un accidente en ese momento. Sale pálido el paciente y el médico, ¿no? Sí, al punto de todo. O sea, literalmente hay poemas dedicados a cómo se siente el cirujano cuando llega a sangrar un páncreas, ¿no? Un páncreas. Sí, un páncreas, ahí sí. Dices, trágame tierra, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? No, es primero, primero dices, ¿por qué fui oncólogo? Dices, ¿por qué fui cirujano? Y luego dices, ¿por qué nací? Así es. Oye, Aldo, en este viaje de enfermedad terapéutico, de diagnóstico, más o menos, por supuesto, en general, ¿en cuánto nos tardamos los médicos, cualquier médico estamos hablando, para hacer el diagnóstico preciso de un cáncer? Que le digas tú a este paciente, mire, todo lo que les pasa a usted, de que está perdiendo peso, de su mal humor, de que orina así, de que le duele el estómago y que tiene una bolita en cuello, más o menos cuánto es el proceso de diagnóstico para decir, ahora sí, ya tiene este cáncer y vamos a empezar el tratamiento. Bueno, la realidad es que es una información triste.
en el sentido de que no todos los médicos son expertos en cáncer y la realidad es que identificar un cáncer en una etapa temprana es difícil para cualquier tipo de experto en cualquier área. En algunas ocasiones, identificar X lesión y decir, esto es algo maligno o algo benigno, puede durar meses, dependiendo del especialista inicial que vea ese paciente. Usualmente cuando ves un oncólogo es la parte más rápida, ¿sí? Directamente ves un oncólogo, pero como te mencionaba, pues somos nosotros la tercera, cuarta, quinta opinión. Entonces a veces sí puede tardar 1, 2 meses en que te envíen un paciente, o ya si bien le va al paciente 1 o 2 semanas, o si mal le va al paciente puede ser hasta 6 meses. Tenemos pacientes que tienen 1 año que fueron tratados por gastritis y resulta que era un cáncer gástrico y ese cáncer pues ya está fuera totalmente de tratamiento, ¿no? Sí, entonces es una información pues es triste en ese sentido. Ya hay un momento en que ya no puedes operar. En que ya no se puede operar y que la única opción es la paliación. ¿Qué es eso? La paliación es ofrecerle al paciente cubrir sus necesidades básicas, que son comer, que no tenga dolor y que pueda literalmente hacer del baño. Esas son las cosas que se palían primeramente. Comer. Hacer del baño y que no tenga dolor. En algunos pacientes, dependiendo de la localización, respirar es una forma de paliar. Sobrevida básica. Sobrevida básica, sí. Sobrevida básica, pues es triste, como tú acabas de decir, ¿no? Que los pacientes, eventualmente, las personas nos encontramos en esa situación. Pues es lo básico para vivir, ¿no? Comer sin dolor y evacuar, ¿no? Oye, el diagnóstico, me decías tú que lo combinan con quimioterapia y radioterapia. De por sí el cáncer tiene mala fama, por lo que decíamos, ¿no? Me viene a la mente un libro de la enfermedad y sus metáforas de Susan Sontag que menciona justamente 2 enfermedades prototípicas de esto, de cómo pues tienes una bolita, ¿sí? Porque tenemos miedo a mencionarla al paciente que tiene cáncer, informarle, ¿no? O al familiar. Híjole, ese momento se va para otro lado, sale corriendo y pide otras opiniones y se va con los brujos y con otras partes, ¿no? A otro tipo de medicina. En HIV y en cáncer. Y en este caso en particular, tú mencionabas el tratamiento quirúrgico, pero si también tiene mala fama el cáncer, la quimioterapia lo tiene más. Efectivamente, sí. Bueno, es que tenemos que entender cuál es el origen de la quimioterapia. El origen de la quimioterapia nace con los venenos, ¿sí? O sea, literalmente la quimioterapia es un veneno muy bien controlado que ataca muy específicamente unas células, pero no deja de ser un veneno, ¿sí? Porque ahí nació, ¿sí? Nació sobre las mostazas utilizadas en la Segunda Guerra Mundial para, pues literalmente como arma biológica, ¿sí? Entonces, ¿qué es la quimioterapia? La quimioterapia es un medicamento o una sustancia que ataca las células que crecen rápidamente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las células que crecen rápidamente? Las uñas, la mucosa intestinal, el cabello, ¿sí? Entonces, cuando nosotros atacamos esas células, pues damos muchos síntomas, ¿no? Diarreas, vómitos, intolerancia a la vía oral, caída del cabello, cambio de coloración de las uñas, ¿sí? Entonces, literalmente, si te dan quimioterapias, yo les digo a mis pacientes como si te atropellara un camión. O sea, no hay manera de salvar el pelo, la piel, la diarrea. Depende mucho del quimioterapéutico que estemos utilizando, ¿sí? No todas las quimioterapias tiran el cabello, ¿sí? Y no todas las quimioterapias hacen que te sientas mal. Algunas quimioterapias como la terapia blanco pues es un poquito más noble, ¿sí? Pero al final pues sí te da cierta sintomatología, ¿no? Casi siempre vomitan. No con todas las quimioterapias, pero sí es un efecto adverso, o bueno, más bien una reacción esperada, ¿sí? El vómito, pues sí. Obviamente cuando tú ya sabes que tienen esos riesgos y pues ya le das medicamentos para el vómito, ¿no? Vomitan, se les cae el pelo, tienen diarrea, infecciones. Sí. O sea, no es específica la quimioterapia, ¿no? O sea, es un veneno que va orientado hacia las células tumorales cancerosas, pero también agarra parejo con las células que más rápido se reproducen, como el pelo, la piel. Así es. Entonces, pues puede causar pues todos los síntomas asociados a la destrucción de esas células. Entonces, es importante que tengan en cuenta que a pesar de que yo mencione el nombre de que la quimioterapia es un veneno, no significa que no tengan que tomarla. La realidad es que es la mejor opción que uno tiene para
para el tratamiento contra el cáncer. Estamos hablando con el doctor Aldo Márquez, médico oncólogo quirúrgico de la Clínica 71, Hospital de Especialidades, por supuesto, y también trabaja en el Hospital del Carmen, en fin, y otras clínicas. Un tema súper interesante, ¿no? Que tarde o temprano tenemos familiares que tienen cáncer, hermano. O sea, no nos salvamos en la familia si uno mismo no está exento de esa posibilidad, y más con lo que acabas de decir, que el paso del tiempo es un factor de riesgo para el cáncer. Difícilmente hay familias sin al menos un familiar con este problema, o que esté en ese tránsito de si tiene o no tiene cáncer. Al regresar está con nosotros también el doctor Santiago González, él es traumatólogo. Vamos a regresar y vamos a platicar un poquitín de traumatología. Regresamos a su programa Heraldo Salud. Gracias como siempre por acompañarnos. Estamos en una plática amena, pero también medio trágica y dramática, porque pues ahora sí que nos están surtiendo duro en los diagnósticos de cáncer. Sobre todo, pues bueno, pues por supuesto tenemos casos muy buenos, ¿no? Curativos, en donde el paciente se diagnostica en forma temprana y le va muy bien, y puede presumir y jactarse de que tuvo cáncer y se curó. Y está en otro extremo, en donde pues prácticamente no sucede así, ¿no? El paciente muere por cáncer, ¿no? Está con nosotros el doctor Santiago González, ya había estado previamente con nosotros, él es traumatólogo, y aprovechando la presencia de él aquí en cabina, Santiago, bienvenido Santiago. Hola, buenos días, Oscar. Nuevamente un gusto estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de lumbalgias, Oscar. ¿Lumbalgias? Lumbalgia. ¿Qué es eso? ¿Duele la espalda o qué? Efectivamente, la lumbalgia es un síntoma donde duele la parte posterior de la espalda, más o menos de las costillas hasta la mitad de los glúteos. Y es importante hacer énfasis que es un síntoma, o sea, es un síntoma. Algo está produciendo ese dolor. Te lo comento porque seguramente tú tienes muchos pacientes que creen tener un diagnóstico de lumbalgia. Ellos creen que es una enfermedad como tal. Dicen, ¿qué es lo que usted tiene? No, pues tengo una lumbalgia. Una lumbalgia es un síntoma nada más, el cual estadísticamente se puede presentar hasta en un 80% de la población a nivel mundial. ¿Sabes qué pienso? ¿Qué me viene a la mente, Santiago? Perdón que te interrumpa. Cuando hablamos de lumbalgia, y ahorita está aquí el doctor también Aldo Márquez, que ya sabíamos que viene ahorita de la subdirección del Hospital de Alta Especialidad de 71. Entonces está muy relacionado con la parte que estamos hablando de lumbalgia. Cuando hablas tú de lumbalgia o dolor de espalda, pienso en el trabajador IMSS, que se incapacita, busca la pensión por lumbalgia. Entonces dice, el trabajadora, incluyendo médicos, en fin, va a medicina del trabajo porque dice que le duele la espalda y no puede trabajar. Y me recuerdo yo los camilleros en terapia intensiva, las enfermeras, un saludo para todas las enfermeras de terapia intensiva, que dicen, no doctor, yo no puedo cargar a ese paciente porque me puede doler la espalda. Entonces tenemos que esperar a que vengan los camilleros, para encontrar a los camilleros que quién sabe dónde andarán, en los tacos, allá en las hamburguesas, en fin, y luego que vienen, se tardan 2-3 horas en llegar, y podemos mover al paciente a rayos X o a resonancia, etcétera. En fin, ese día a día, en donde las enfermeras dicen, no, porque la institución no me cubre la lumbalgia, no me cubre la incapacidad por lumbalgia. En eso pienso. Sí, claro, la lumbalgia es un problema de salud importante. O sea, de manera laboral pega duro a todas las empresas. Recordemos que es un síntoma, es algo que siente el paciente. Y regresando a que hasta un 80% de la población sean trabajadores, deportistas, todos podemos presentar un cuadro de lumbalgia en el transcurso de nuestra vida. Claro que puede ser de muy pequeña intensidad, moderada, o una intensidad severa. A lo que voy es que la lumbalgia no tiene que quedarse con un diagnóstico de lumbalgia, o sea, ese no es una enfermedad, ese es un síntoma. Hay que buscar la causa. Hay que buscar la causa. Lumbalgia sería el equivalente a decir cefalea, dolor de cabeza. Pues hay que buscarle por qué te duele la cabeza. Así la lumbalgia es importante saber por qué te está doliendo esa parte del cuerpo, por qué te está doliendo el área lumbar. Porque si bien pueden ser cosas muy sencillas, desde un esfuerzo físico, una contractura muscular, haber dormido mal, haber cargado, no sé, un objeto de manera errónea, esas son cosas muy simples, pero pueden ser cosas tan importantes, haciendo alarde a la oncología, problemas de tipo oncológico.
Se puede doler la espalda por cáncer. Claro, puede ser el síntoma de cómo se presenta un cáncer de hueso. Regularmente siempre viene de otros lados el cáncer en la columna lumbar. Es lo más común. Que tengan un cáncer en la próstata, en riñón o en alguna otra parte y luego invada la columna lumbar y se presenta con una lumbalgia severa. Entonces, pero nunca se atendieron, lo que decía ahorita el doctor, nunca se atendieron una disfunción al orinar, alguna molestia, o sea, no le hicieron tanto caso, no se atendieron, no fueron con un oncólogo, no les diagnosticó un cáncer y lamentablemente llegan a mí con un dolor lumbar, hacemos una resonancia, pues encontramos un tumor que viene de otro lado, entonces hace muy difícil el tratamiento. ¿Quién es el indicado para estudiar la lumbalgia? El ortopedista y neurocirujano con un entrenamiento en columna. Es importante eso, Oscar, porque tienes que hacer un estudio profundo, porque pueden ser cosas muy sencillas, pero pueden ser cosas muy complejas. Y entonces tienes que tener la capacidad de diagnosticarlo y de tratarlo, ¿sí? Entonces tiene que ser, la región lumbar, como toda la columna, la tiene que tratar un ortopedista o un neurocirujano con un entrenamiento en columna, ¿sí? Porque es quien debe de tratarlo. No habría diferencia entre un neuro y un ortopedista con el entrenamiento. ¿El quiropráctico no? No, el quiropráctico no. El quiropráctico, aquí en México la quiropraxia es porque me enseñaron a dar masajes. En otras partes, por ejemplo en Estados Unidos es una. Oye, pero yo he visto y luego te llegan, ya es que los celulares te escuchan y todo, y entonces hay unos que le pegan con un mazo de plástico a la espalda. ¿Qué onda con eso, Santiago? Pues ¿Tú eres de esos o qué? No, claro que no. Fíjate que no, las redes están llenas de mucha mala información y le pega porque la gente quiere suavizar. O sea, tengo un dolor en la espalda, sabes por un lado que puede ser una hernia de disco, porque es muy común eso, de hecho es de las causas más comunes, y luego no quieren tener ese diagnóstico, prefieren ir a que les den un martillazo, a que les den un masaje, pues a ver si se les quita. Entonces eso no está bien. O sea, la columna se opera un 1%. Pero entonces, ¿por qué algunos dicen que fueron con los quiroprácticos y les fue muy bien? Porque ¿por qué dicen? Pues es que sí, me distorsió, doctor, me dio una friega, me golpeó, me dio un martillazo y me curé. Entonces, ¿cómo está la cosa ahí? Es el éxito arbitrario, le llamo yo. Ya no entiendo. Por ejemplo, yo tengo una lumbalgia, tengo 10 pacientes con lumbalgia, 10 pacientes con lumbalgia. Entonces, de esos 10 pacientes, 5 es lumbalgia por esfuerzo, que se va a quitar, le dé tratamiento o no le dé tratamiento, porque fue por esfuerzo. Pero entonces yo te digo, Oscar, yo tengo una inyección que te la pongo y quito las hernias de disco y las lumbalgias. Te la aplico y vas a ser exitoso en un 50%. Igual esos pacientes que fueron a un masaje, que les pusieron una ventosa, que les hicieron, o sea, era una situación mínima, que se resolvía con y sin ayuda del médico. Pero el otro 50% no se le va a quitar. Y tiene que buscar ayuda. O sea, es importante eso, Oscar. Ya lo escuchó usted, hay que ir con el especialista, como el especialista en columna. ¿Mencionaste el neurocirujano también? Sí, el neurocirujano, con entrenamiento en columna. Con entrenamiento en columna. Hay que entrenarse los neurocirujanos, ¿verdad? Los cirujanos en general se creen dioses, ¿verdad? Algunos. Pero el neurocirujano como que tiene una fama en particular, ¿no? Incluso los dibujan, etcétera. Un saludo a todos mis amigos neurocirujanos, por supuesto, estoy bromeando. ¿Dónde estás, Santiago? Estoy en Lerdo, Gómez y Torreón. Te dejo mi teléfono para que por favor. Se encarga de distribuir los pacientes. 8717-696348. ¿Sí? ¿Lo repites? Sí, cómo no. 8717-696348. De todos modos va a quedar registrado en las redes sociales de Óscar Hernández para que lo busque y nos puede mandar mensaje también. Y si tiene algún problema de columna vertebral, ya sea lumbalgia o de cadera, hemos platicado también de cadera, de prevención de caídas, etcétera. Y puede contactar al doctor Santiago González. Santiago, gracias por estar acá con nosotros. Al contrario, Oscar. Nos vemos próximamente. Sí, esperemos que no te encuentres un quiropráctico por allá afuera. Regresamos para platicar con el doctor Aldo Márquez. Estábamos hablando de la famosa quimioterapia y del cáncer y de que son venenos, nos decías, ¿verdad? Así es la base fisiológica, es un veneno. ¿Y la radioterapia qué es? La radioterapia funciona alterando directamente el ADN. O sea, literalmente lo destruye o activa ciertas partes del ADN que lo destruye.
Entonces, así funciona la radioterapia. Funciona mejor desde el punto de vista curativo. El 15% de los pacientes se curan con radioterapia, 80% de los pacientes se cura con cirugía y tristemente solo un 5% de los pacientes se cura con pura quimioterapia. Oye, tropicalizando el cáncer, ¿quiénes pueden dar quimioterapia? ¿Dónde se puede dar la quimioterapia? Y también la radioterapia. Es decir, mencionaba ahorita el doctor Santiago, oye, ya es alta especialidad, no es darse un masazo en la columna, ni un masaje, etcétera. Se requiere estudiar y especialistas y subespecialidad. Supongo yo que no cualquiera puede indicar una quimioterapia o no en cualquier hospital se puede dar radioterapia. Efectivamente, para que tú puedas dar quimioterapia necesitas tener la especialidad de oncología médica. O sea, no hay otro especialista en el mundo que pueda dar quimioterapia. Ni siquiera yo como cirujano oncólogo yo puedo mandar al paciente a oncología médica, puedo diagnosticar un cáncer, pero las quimioterapias muy específicas las da el oncólogo médico. Si un cirujano oncólogo te quiere dar quimioterapia, pues bueno, ahí en tu salud lo hallarás, pero la realidad es que no es lo ideal. Sí, para que tú puedas dar radioterapia, hay dos tipos de radioterapia, que la radioterapia local, que usualmente se conoce como braquiterapia, o hay la radioterapia que es ya con un aparato un poquito más grande, que se llama acelerador lineal. ¿Sí? Entonces, para que te puedan dar radioterapia, específicamente el hospital donde te trates necesita tener o una braquiterapia o un acelerador lineal. ¿Quiénes tienen ese acelerador lineal aparte del Hospital 71? Aquí en Torreón solo el Sanatorio Español. ¿Sí? ¿Es Sí. cara la radioterapia? Muy cara. Muy cara en el sentido de que un tratamiento completo, un ciclo completo de mama, que usualmente son, lo menos que te pueden dar son 15 y usualmente son 25, sale alrededor de 130 o 140 mil pesos. ¿Y nada más el sanatorio lo tiene? Aquí en Torreón sí. En otras partes Y también se requiere, supongo, el radiólogo especialista. Sí, claro, el médico especialista en radioterapia, ¿sí? Que es el radiooncólogo. ¿Sí? El radiooncólogo es el que va a indicar en qué sitios va a dar, pero ellos tienen un área de trabajo en donde se incluyen los físicos médicos, que son los que calculan la dosis de radiación que te va a dar el cuerpo, y los radioterapeutas, que son los que te van a aplicar la radiación. ¿Sí? Es algo bastante complejo, pero que afortunadamente conforme va avanzando la tecnología se van simplificando los tratamientos y son mucho más precisos que hace, por ejemplo, 20 años. Radioterapia y quimioterapia. ¿Y qué opinas de esa quimioterapia que era agua pintada en... Híjole, eso es una... ¿Eso es un mito o fue realidad? No, me gustaría que fuera un mito. La realidad es que no sé, no tengo palabras que no sean groserías para describir qué es lo que hicieron. Pues la realidad es que eso es... ¿Qué sabes tú como experto, como oncólogo de eso? Pues literalmente... Porque nos llegaron muchas cosas y... Pues son medicamentos... ¿Sucedió realmente? Sí sucedió. Sí sucedió en el sentido de que estaban pasando, pues literalmente soluciones que no contenían ni las cantidades de la sustancia activa que es necesaria para tratar el cáncer y en algunas ocasiones ni siquiera contenían la sustancia activa. Entonces es como pasarte un medicamento muy diluido o no pasarte medicamento. Sí, eso con el fin de abaratar costos o de abaratar tratamientos, que al final, como eso no te impacta sobre ciertas situaciones políticas, pues sí lo dejan pasar, ¿no? En este caso es un crimen. Sí, es un crimen no tratar a alguien, pues. Es difícil darse cuenta de eso. Sí, porque práctica. Todo viene empaquetado. O sea, tú no... O sea, yo pienso en los sueros, por ejemplo, un suero, y oye, bueno, pues sí, etiquetado, como tú dices, si este fármaco tiene, pienso en dobutamina, dopamina, no, bueno, ahí dice, confío que la enfermera se lo puso, pero no sé con precisión si lo tiene o no. Hay una manera muy sencilla de hacerlo y no tenemos que irnos a medicamentos altamente especializados. Podemos hablar del paracetamol, por ejemplo. Si yo tengo un paciente que tiene una fractura y yo le paso paracetamol y el paciente dice, doctor, es que no se me quitó el dolor. Y dice, bueno, a lo mejor le falta otro analgésico y tú le pones otro analgésico y le quitó el dolor, viene el otro analgésico y luego le dices, bueno, ya mejor el dolor, lo voy a dejar con un analgésico leve como es el paracetamol y le vuelves a poner el paracetamol y resulta que no se le quita y el único común denominador que tú tienes es una marca específica de paracetamol
es un medicamento específico, una presentación específica, y pues ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos con los tratamientos oncológicos? Exactamente lo mismo. Tenemos un paciente en el que está muy bien descrito que X medicamento reacciona muy bien o tiene muy buena tasa de respuesta, y resulta que de 100 pacientes, 100 de esos pacientes progresaron. O sea, les creció el tumor con las mismas características. Y y empiezas a estudiar y dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando en estos pacientes que no han tenido respuesta a su tratamiento? Entonces dices, bueno, es que les pusimos, en este caso, metotrexate, y evaluamos ese medicamento por falla. Se llaman falla los tratamientos. Entonces dices, bueno, entonces tal medicamento falla tratamiento. Entonces es obligación del hospital mandar ese medicamento a estudiar. Y esto fue lo que pasó. El hospital que lo estaba aplicando agarra la ámpula, la revisa y dice, ¿sabes qué? ¿Cuáles son las fallas que encontramos? No hay suficiente concentración de medicamento según lo especificado en el empaque o en la nota técnica del medicamento. O en algunas ocasiones no identificamos la sustancia activa o la sal en el diluyente. Entonces ahí cuando ya dices, bueno, entonces, ¿quién es el encargado de producir este medicamento? ¿Quién lo licitó? ¿Quién lo probó? Y es ahí cuando empiezas a identificar los culpables de todo el proceso, ¿no? Entonces, es un crimen. Afortunadamente la persona responsable ya está, no sé, ahora sí que iba a decir tras las rejas, pero no sé, en este momento no sé cuál es su situación actual, pero ojalá y siga ahí. La realidad es que sí es un crimen, pobrecitos son... Pues si ya estás amolado con cáncer y todavía te... Sí, y ya libre. por fines políticos. Oye, ¿sabes qué? Ahorita me acordé por lo que dices tú de la respuesta al tratamiento y de que, bueno, le das una quimioterapia y esperas que mejore el paciente, que se cure, porque esa es la experiencia aquí clínica que se tiene en experimentos. Me acuerdo de un camillero que nosotros teníamos en terapia intensiva, Santiago, no, era enfermero, perdón, y le gustaban las drogas. Sabíamos nosotros que era adicto, drogoadicto, estaba enfermo de eso, ¿sí? Entonces, de repente nos sorprendía a nosotros ahí en terapia intensiva y nos decía, doctor, el paciente de la cama 5 tiene mucho dolor, ¿sí? Y nosotros, pues, así, sentados, pues sí, pues aplíquenle tal analgésico potente, un opioide, morfina, un derivado de heroína, etcétera, fentanil, lo que tú quieras, algún derivado que usamos mucho en terapia intensiva. Y luego a la hora regresaba el mismo enfermero y decía, doctor, no se le quita el dolor. Entonces, es eso, ¿no? O sea, no le había aplicado, obviamente, la ampolleta, se la había clavado, se la robó y entonces, pues así no la aplicaba varias veces y te sorprendía en ese sentido, de decir, caray, pues ¿cómo? Si es un analgésico bastante potente, debió haberle quitado el dolor y normalmente se lo quita el dolor. Entonces, ¿cómo es eso de que vienes a la media hora y me dices, doctor, como que requiere otra dosis, ¿no? Lo que pasa es que no se la administró, ¿no? Entonces, sí pasan en la práctica situaciones como esta, desde unas situaciones un poquito banales y otras situaciones más graves, por supuesto, en donde está implícito o implicado un paciente, el bienestar del paciente. Claro. Entonces aquí es interesante ver pues este tipo de situaciones en todo porque pues recientemente pasa con otras características de origen político en donde hacemos lo contrario, en vez de no aplicar los medicamentos simplemente pues no lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo andamos en eso? Pues ya andamos un poquito mejor, pero la realidad es que bueno, no quiero ser un poco político aquí, pero... No pero es sí, del programa, ¿no? Pero yo siempre... Pero pues tampoco se puede tapar el sol con un dedo. Sí, claro, yo siempre digo que los niños no votan, y los niños muertos, pues, menos, ¿no? Ay, caray, no. Entonces, aquí... Oye, hablando de niños, ¿cómo está la cosa en cáncer en niños? Híjole, la realidad es que pues sí ha ido en aumento bastante. Ahorita, afortunadamente aquí tenemos el traumatólogo. Uno de los cánceres principales en los niños es los tumores óseos. Y el número 1, hoy por hoy, los tumores no sólidos o los cánceres no sólidos, como son las leucemias, esos son los principales en los niños. Ahí no hay bisturí. Ahí no hay bisturí. ¿Y se curan? Sí, tiene una tasa muy alta de curación. Qué bueno. Sí, 98% de los niños, o bueno, más del 80% en México, 98% a nivel mundial, con pura quimioterapia se curan. Es que uno escucha leucemia y piensa en muerte, ¿no? Antes sí se morían, ¿no? Sí, antes sí se morían. De hecho, yo te recomiendo un libro, si no lo has leído, se llama El emperador de todos los males. Y es la historia del cáncer a través de la historia. Entonces, parte de esa historia es el tratamiento del cáncer en los niños y cómo desarrollaron a través de las mostazas nitrogenadas los tratamientos para el cáncer a través de la guerra
de la Primera y Segunda Guerra Mundial donde se utilizaban. Entonces los tratamientos y cómo fueron evolucionando, ¿no? Y hoy por hoy, pues las tasas son muy altas de curación en los niños y en los adultos también. O sea, hoy por hoy, como bien más temprano lo mencionamos, ya cáncer no es sinónimo de muerte, pues. O sea, ya la gran mayoría de los cánceres son tratables, la gran mayoría tiene una tasa alta de curación. Sí, lo identificamos en etapas tempranas. Sí, hoy por hoy, la prioridad de todos los oncólogos es la prevención. Hay que prevenir que te vaya a aparecer un cáncer. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de tamizajes en los casos de cáncer cervicouterino, cáncer de mama y buenos estados de, bienestar físico y actividad física. Y es lo único que podemos ofrecer. Obviamente, la primera prevención es dejar de fumar, ¿sí? Que es la principal causa de cáncer prevenible a nivel mundial. ¿Sí? Y pues no hay más como prevención. El emperador de todos los males, un médico hindú, ¿verdad? Que escribió esta gran obra, un tumbaburros prácticamente que tiene que ver con cáncer y la historia de cómo se evolucionó, cómo desde Hipócrates, de los antiguos papiros, de las descripciones más antiguas de cáncer de mama, justamente con las primeras descripciones antes de Cristo. Oye, Doc, este asunto del cáncer, ¿habrá otra manera de prevenirlo con ingeniería genética, no sé, molecular? Hay una situación específica con el cáncer y es que no hemos identificado el agente causal. O sea, se tienen muchas teorías de qué es lo que causa el cáncer. Hay cánceres que ya tienen identificado su origen causal, como puede ser el cáncer gástrico, como en el Helicobacter pylori, o el cáncer cervicouterino con el virus del papiloma humano. Además, todos los cánceres no sabemos qué es lo que lo causa. Entonces, al tratar de modificar algo que no sabemos qué está causando, pues es prácticamente imposible, ¿no? Es como, pues, adivinarle. Entonces, tenemos ciertos factores de riesgo, pero Te digo lo que me dicen los pacientes. Yeah. Dicen, doctor, ¿por qué si ya llegamos a Marte? Mandamos un Curiosity ahí a explorar si había vida o no había vida antes, o va a haber si hay agua o no hay agua en Marte. ¿Por qué los médicos se están haciendo tontos con el descubrimiento del cáncer? Del tratamiento. No estarán haciendo negocio con nosotros. Es una posibilidad, pero no, tristemente. Así me lo sueltan en el escritorio. Tristemente no. Es una muy sencilla respuesta, ¿no? Las matemáticas, la física y algunas otras ciencias son exactas, ¿no? Nosotros, en un error para hacer cualquier estudio de matemáticas, tienes una probabilidad estadística que es del 0.01%. O sea, eso es tu tasa de fallo. En la medicina no. En la medicina tienes 5% de probabilidad de equivocarte en todos los estudios. ¿Sí? Eso es lo mínimo, ese es tu intervalo de confianza, es lo que puedes utilizar, porque la biología no es una ciencia exacta. Entonces todos los cuerpos son diferentes. Así como un cuerpo puede responder muy bien a la radiación o la quimioterapia, otro cuerpo no. Porque todos somos individuos precisos y únicos en nuestro haber. Y afortunadamente hoy por hoy lo que estamos utilizando dentro de la oncología se llama oncología de precisión. Nosotros tenemos guías internacionales que nos dicen cómo seguir a un paciente, pero si su cáncer es muy específico, nosotros vamos a individualizar sus tratamientos al punto de que la única persona en este planeta que va a recibir ese tipo de tratamiento es usted. Fíjate que estoy de acuerdo contigo, por supuesto, ¿no? Pero me da la impresión, Santiago, no sé, tú también estás aquí, compañero, eres cómplice de lo que estamos platicando, en el sentido de que el estudio, el diagnóstico y tratamiento del cáncer, es decir, todo ese viaje es caro. Muy caro. Sí. Estamos hablando de tomografías, de biopsias, de estudios de bioquímicos moleculares. ¿No se puede tratar el cáncer en forma privada? Hay algo dentro de la medicina que se llaman gastos catastróficos. ¿Sí? ¿Qué es un gasto catastrófico? Es cuando el paciente necesita poner más del 50% de su ingreso en el tratamiento de una enfermedad. Entonces, en el último congreso de la Sociedad Mexicana de Oncología hablábamos justamente sobre estos gastos catastróficos. O sea, si yo gano 30,000 pesos al mes.
Si usted gana 30,000 pesos al mes, ¿cuánto necesita para tratar su cáncer? Dependiendo de su cáncer, pero hay medicamentos para, digamos, cáncer de mama, cáncer de próstata, que la ampolleta, una sola ampolleta, que usted necesitaría una ampolleta por mes durante el resto de su vida, cuesta 130,000 pesos. Pues es lo que estamos hablando. De por sí estás enfermo de cáncer y luego todavía el medicamento es inaccesible. ¿Qué hacemos? Sí, pues ahí es, tristemente, mi recomendación, tengan seguro de gastos médicos. ¿Una qué? ¿Una aseguradora? Un seguro de gastos médicos. ¿Y lo cubre? Sí, después de... ¿Y si no lo tienes? Si no lo tienes, afortunadamente, buscar otro tipo de seguridad social, como pudiera ser, en este caso, Seguro Social, el IMSS, la realidad es que los tratamientos, yo que tengo ahí un puesto administrativo, sé que los gastos anuales, nosotros nos gastamos casi el 40% del presupuesto del seguro en quimioterapias. ¿Cuánto cuesta un esquema de quimioterapia en general? Para la gente que nos escucha. Bueno, uno leve, pongámosle un cáncer de mama, cuesta alrededor de 30,000 pesos el ciclo y pueden ser de 6 a 8 ciclos. Entonces, pues nomás hay que hacer la multiplicación. Entonces, ¿no te alcanza? Sí, no se alcanza la mayoría de la población. No. Estamos muy lejos. Dijiste una ampolleta para el cáncer de próstata que cuesta 120,000 pesos. Hay ampolletas que cuestan 300,000 pesos. Sí. Nos tenemos que ir. Vamos a seguir hablando de cáncer. Como ve, hay mucha tela de donde cortar con estos temas de cáncer y de columna. Aquí está el doctor Santiago González. Gracias, Aldo, por compartir lo que sabes y ser tan sincero y honesto y transparente. Que no tiene nada de malo, ¿no? Pues hay que decir las cosas como son. Así es. Tristemente, eso es una característica de los oncólogos. Así somos. Es que muchas veces cuando platicamos... Entonces, ¿es un mito eso de que me quedan 6 meses de vida, Doc? Sí, es totalmente un mito. Es telenovelesco, como ya lo habíamos dicho. Eso es nomás en La Rosa de Guadalupe, y perdón por el anuncio. Y decir, llegas con un médico y si te dice, tienes 3 meses de vida, ese es un red flag, una bandera roja, vete de ahí, ese no es un oncólogo. Otras cosas importantes decir es que afortunadamente el cáncer ha evolucionado en el sentido de sus tratamientos, ya son menos invasivos, ya son menos radicales, las tasas son más altas de curación. Y ahorita hablamos puras cosas tristes, pero la realidad es que hemos cambiado muchas cosas. Aquí está el doctor y tristemente en las únicas cosas que no hemos cambiado pues son en los tratamientos de sarcomas, que son los más comunes en hueso. Y seguimos haciendo amputaciones, desarticulaciones, pero hoy por hoy ya hacemos, ahí en el hospital hacemos ya cirugía conservadora de extremidad, que es lo que es un logro para nuestra población. Para la población. Ojalá y algún día, aunque no estemos vivos, los precios de los medicamentos anticancerosos bajen. Nos vemos el próximo sábado. Gracias a usted por acompañarnos hoy, el doctor Oscar Hernández. Síganos en redes sociales, por favor. Ahí va a encontrar todo el programa completo. Hasta el próximo sábado. Suerte.